Y si pudiéramos viajar en el tiempo, hoy vamos a hacer precisamente eso. Nuestra máquina del tiempo va a ser este periódico local de hace más de 130 años. Vamos a abrir sus páginas y a ver qué nos encontramos, a descubrir cómo era el mundo a través de sus ojos. Y aquí la tenemos. Esta va a ser nuestra guía, la portada de El Oriente de Asturias. Con sus noticias vamos a intentar reconstruir no solo los hechos, sino también los miedos, las esperanzas, el pulso de una comunidad en un día cualquiera de finales del siglo XIX. A ver, en sus páginas se hablaba, como no, de grandes asuntos de Estado. Por ejemplo, de una crisis diplomática con la Alemania de Bismarck, por unas islas perdidas en el Pacífico. Pero, si leemos entre líneas, nos damos cuenta de que la angustia de verdad, la que de verdad quitaba el sueño a la gente, no venía de una potencia lejana, sino de un terror invisible que estaba, literalmente, a las puertas de casa. Y es que el gran fantasma que recorría España en 1885, y que por supuesto dominaba las conversaciones en Llanes, era el cólera. Una epidemia terrible que se estaba extendiendo sin control por todo el país y que sembraba el pánico allá por donde pasaba. Fijaos en la honestidad tan brutal de esta cita. Es increíble. Ante una enfermedad que mataba a la gente sin piedad, el propio periódico admite la más absoluta ignorancia. El mayor enemigo no es solo la enfermedad en sí, sino el profundo, el total desconocimiento que la rodeaba. El artículo llega a describir un panorama de verdadera anarquía médica. Imaginaos en la situación. Ya se empezaba a hablar de microbios, una idea que era revolucionaria para la época. Pero mientras unos médicos decían que esa era la causa, otros negaban que existieran. No había un tratamiento claro, ni consenso. Nada. La única verdad que nadie podía discutir era el rastro de muertes que iba dejando. Para entender de verdad el pavor que provocaba, el propio autor del artículo, que había sobrevivido a un brote anterior, describe lo que sintió. Es que es un testimonio que pone los pelos de punta, nos permite sentir casi en carne propia el pánico de la época. Describe un frío que te cala los huesos, un dolor insoportable, una agonía total. Entonces, a ver, tenemos esta amenaza mortal, misteriosa. La ciencia está perdida, el miedo se respira en el ambiente. ¿Qué hace un pueblo como Llanes? ¿Se rinde? ¿Se deja llevar por la desesperación? Pues la respuesta que encontramos en este periódico es sencillamente fascinante. Frente a la incertidumbre, la respuesta fue la acción, fue la solidaridad. Los vecinos de Llanes organizaron una colecta y recaudaron, atención, 35.000 reales. Para la época, eso era una auténtica fortuna. El objetivo: prepararse y atender a los enfermos si la plaga llegaba al pueblo. Una muestra de unidad increíble. Pero claro, la amenaza del cólera, aunque era enorme, no lo era todo. La vida, con sus pequeñas y grandes historias, tenía que seguir adelante. Así que vamos a ver qué más nos cuenta el periódico sobre el día a día en la villa. La estrategia de la comunidad fue una mezcla muy curiosa de fe y pragmatismo. Por un lado, se organizó una gran procesión del Rosario para pedir protección divina, pero por otro se tomaron medidas de salud pública muy concretas. Primero, orden de limpiar todas las pocilgas. Después, se analizó el agua de la fuente principal para asegurarse de que era buena. Y ojo a esto, que es buenísimo. Se construyó un barracón en el límite con la provincia de Santander para desinfectar a los viajeros y sus equipajes. Y entre esas grandes preocupaciones, el periódico nos deja caer pequeñas píldoras de la vida social. Por ejemplo, nos enteramos de que el notario del pueblo, una figura importantísima, está enfermo, o de que nace un periódico nuevo en la comarca, El Sella. Y también que los vecinos se están organizando para ir a Oviedo a manifestarse contra Alemania. Vemos cómo lo local y lo nacional estaban totalmente conectados. Y en medio de tanta tensión, también había sitio para el humor, para la ironía. Para lidiar con las dos plagas del momento, el cólera y los prusianos, el autor ofrece una receta un tanto curiosa para la segunda: unas dosis de españolismo del doctor no importa. Una forma muy socarrona de decir que, ante la amenaza exterior, lo mejor era un poco de orgullo patrio y tirar para adelante. Pero quizá la noticia más reveladora de todas no trata sobre el miedo del presente, sino sobre la apuesta por el futuro. Es una historia que nos dice mucho, muchísimo, del carácter de esta comunidad. Nos vamos a la sección de cartas al director, y ahí encontramos un texto que detalla un acto de generosidad, pero de una generosidad extraordinaria. Y lo más llamativo es que no era para la crisis del momento, no era caridad, era una inversión a largo plazo en lo más importante, la educación de los más jóvenes. ¿Y quién es el protagonista de esta historia? Pues un noble de la zona, el conde de Mendoza Cortina, don Francisco Mendoza Cortina, un hombre que decidió invertir su propia fortuna en las escuelas de su parroquia natal. Y esto lo ilustra a la perfección. No fue un donativo y ya está, no. Fue un plan completo. Primero construyó un edificio escolar nuevo. Ahí es nada. Pero además se comprometió a pagar de su bolsillo el sueldo de la maestra de niñas.
durante 10 años. Y por si fuera poco, también puso dinero para mejorar la categoría de la escuela de niños. Una apuesta total por la educación y además pagada por adelantado al ayuntamiento. La carta al director termina con esta frase, que es que rebosa orgullo local. Viene a decir que, a pesar de ser una parroquia muy pequeña, de allí habían salido personas notables en todos los campos. Establece una conexión clarísima entre invertir en educación y el éxito de su gente. Al final, la conclusión es esta. Un único ejemplar de un periódico local nos ha mostrado una comunidad increíblemente compleja. Una sociedad que estaba, sí, atemorizada por una pandemia, pero que respondía con solidaridad, con fe y con medidas prácticas. Y lo más importante, que incluso en los peores momentos no dejaba de pensar y de invertir en su futuro. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final. Si alguien, dentro de 130 años, leyese un periódico local de hoy en día, ¿qué historia contaría sobre nosotros? ¿Qué dirían nuestras noticias sobre nuestros miedos, nuestras prioridades y sobre cómo somos en realidad como sociedad?